Gracias por estar en sintonía de UTV, el canal universitario de la cultura. Hoy en su programa Diálogos entre Libro, por supuesto desde la librería universitaria, tenemos un invitado de lujo. Está con nosotros el escritor hondureño Óscar Estrada. Gracias por aceptar esta invitación, Óscar. Muchas gracias por la invitación también a ustedes y alegre de estar aquí en este lindo espacio como es la librería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un espacio que realmente Borges decía que su imagen que tenía del paraíso era precisamente una biblioteca y yo creo que así debe ser. Queremos conocerlo desde el principio, Óscar. Coméntenos dónde nace. Bueno, yo soy de San Pedro Sula. Nací allá, pero crecí toda mi vida en Comayagüela, o sea, yo me siento más de Comayagüela, ni siquiera de Tegucigalpa, ¿no? De Comayagüela, y crecí ahí por la zona del barrio Lempira, en la colonia centroamericana, ¿no? Y bueno, como muchacho inquieto, siempre cercano a las artes y al pensamiento político también, ¿no? Desde muy joven activé en grupos de izquierda aquí en la universidad, incluso cuando tuve la oportunidad de estudiar allá por el 94, soy cuenta 94, de aquí de la Autónoma, y vinculándome con algunos grupos de estudiantes en aquel momento que era un proceso completamente distinto de lo que está ahora. Ya mi formación más en la narrativa, yo se la debo particularmente a la Escuela Internacional de Cine y Televisión, que es donde formé realmente la técnica narrativa, porque en Honduras no hay un espacio realmente para aprender a escribir, no hay ningún espacio donde a uno le enseñen a escribir, y para mí fue esa escuela que me enseñó el rigor, que me enseñó la disciplina, que me enseñó que las artes, ¿no? Y la construcción de historias, la narrativa era algo no solo de lo que se podía vivir, sino que valía la pena entregarle la vida, ¿no? Ya más adelante pues comencé un pequeño trabajo en ese tiempo en la universidad, en el área audiovisual, ¿no? Muy limitado a principios de los 2000 cuando salí de la escuela. No era muy poca la producción que estaba, y en ese momento tuve también la oportunidad de trabajar en el Canal 48, explorar un poco en la televisión, pero mi búsqueda siempre fue el área de la narrativa, el área de la construcción de historias más complejas. Siempre he tenido muchas preguntas sobre cómo llegamos a ser el país que somos. Y esa principal pregunta es la que a mí me ha llevado y me ha orientado un poco alrededor de mis distintos trabajos que he hecho ya desde el 2008, que tengo el primer producto así, primer documental que hice, se llama El Porvenir, que es sobre la masacre de pandilleros en la cárcel de La Ceiba, ¿no? En el 2003. ¿No? Sí. Yo siempre me muevo con esa misma pregunta: ¿cómo llegamos a ser el país que somos ahora, ¿no? Y en la actualidad, pues los últimos libros, de los que hablaremos más adelante también, siguen buscando esa pregunta como pregunta principal. Yo soy un firme creyente en que la producción literaria, la producción de libros, la producción de historias y de pensamiento nos va a permitir ser un país mejor, y que es un compromiso no solamente hacerlo, sino también ayudar a que esa información llegue a la población en general, independientemente del área política donde el autor se ubique. No, eso no debe ser un criterio de uno como editor, porque ahora tengo una experiencia también como editor de otros libros, sino que ese es un compromiso como país, como ciudadano de este país y como ciudadano de esta región, ¿no? Porque también mi interés se ha expandido un poco más allá de Honduras, porque hay muchas condiciones que por nuestra limitada forma de ver la región no nos damos cuenta que son problemas regionales. Claro, y el potencial, ¿no?, que tendríamos al analizar estas situaciones ya como región y no tanto de forma individual, porque si bien es cierto, problemas como la pobreza, como la corrupción, nos traspasan a todos, ¿no?, desde de punta a punta. Así es, y yo creo también que siempre ha existido un interés por parte de las élites de nuestro país, es que no veamos el resto de la región, que no nos demos cuenta en qué se parecen nuestros problemas a los de El Salvador, a los de Guatemala, a los de Nicaragua, ¿no? Porque en la medida que podamos entender en qué se parecen, vamos a poder ver qué soluciones están dando allá a esos problemas. Ah, claro, ¿no? Ese es otro punto. Entonces, sí. Y esa forma, el aislarnos
y más ahora en una época tan comunicada, es increíble que todavía... Está costando cada vez más. Está costando cada vez más, o sea, yo lo veo por ejemplo en el caso de Nicaragua, les está costando mucho controlar la información que sale de Nicaragua, imponer una narrativa sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua basada en la cantidad de información que se mueve. Claro, claro, y teniéndonos tan cerca, ¿no? Ya podemos reconocer de inmediato qué está pasando realmente de voz a voz, ¿no? Así es, así es. Era bien interesante este tema ya que toca lo de Nicaragua, cómo se mueven las personas en la frontera entre Nicaragua y Honduras. Los puntos ciegos están, esa fluidez de comunicación, ni siquiera vámonos a las redes sociales directamente, sino que ya de persona a persona la fluidez de esa información es a diario. Sí, yo veo, por ejemplo, lo que está ocurriendo actualmente en Nicaragua muy parecido a lo que ocurría cuando teníamos aquellas terribles dictaduras de los años 40, de los años 30 en Centroamérica, y ese flujo de población que era principalmente el flujo de información, ¿no? La gente siempre se enteraba de lo que estaba pasando allá basado en la gente que venía huyendo de esas crisis, ¿no? Y esa información sigue ocurriendo, ¿no? Solo que ya como autor, ya como editor, considero que es importante, y yo veo un libro, ¿no? Y yo veo una fotografía del momento específico en el que el libro fue escrito, independientemente de si hable de ciencia ficción, si hable de ciencias políticas, si hable de historia, si hable de poesía, es una fotografía muy clara. Y ese ha sido principalmente mi interés como editor, ¿no? Cuando alguien me entrega un libro, yo trato de ver, bueno, ¿qué fotografía me está presentando acá? ¿No? Creo yo esa fotografía, está consciente el autor que lo que está escribiendo es un retrato de su época y de su generación, ¿no? Y si no está consciente, pues establecer un poco el diálogo también, porque yo creo que uno no solamente escribe para la generación actual, muchas veces ni siquiera escribe para la generación actual, sino que escribe para la posteridad, ¿no? Cuando se descubre en un libro, ¿no? Puede tener años. Y te digo, yo entendí esto, ¿no? Porque lamentablemente no lo había visto durante mi formación, ¿no? En los primeros años. Yo lo entendía ya por el año 2012. Yo viví en Estados Unidos en ese tiempo, yo he ido y venido varias veces de Estados Unidos y Honduras. Cuando me canso y me desespero ya me vuelvo, porque es condiciones muy distintas, ¿no? Yo tuve la suerte en una biblioteca de la Universidad de Massachusetts, que es una cosa hermosa, de 24 pisos de libros, ¿no? Entonces ahí usted puede encontrar, el piso 14 es el piso de literatura en español, ¿no? Y es todo el piso, y luego todo lo demás es otro tipo de literatura o libros para la universidad, y como ciudadano del estado uno tiene acceso a esa biblioteca también. Entonces yo recuerdo caminar por los anaqueles de los libros centroamericanos y encontrarme a Enrique Gómez Carrillo, ¿no? Y encontré particularmente el libro El Evangelio del Amor. Y yo sentí, primero enamorado del libro, ¿no? Una cosa maravillosa, ¿no? Es una declaración del amor carnal, ¿no? Como conexión divina, ¿no? Que es toda la tesis que tiene el autor en ese libro, es que es a través del amor físico que se conecta uno con Dios, ¿no? Escrito además en un lenguaje modernista y en una época donde está ubicada la historia de la caída del Imperio Bizantino. O sea, hay muchos elementos que hace ese libro excepcional, ¿no? Y yo sentí vergüenza de que yo no conocía que este libro existía, que es un libro que además en Guatemala, todo el mundo de Guatemala lo conoce, y decía, ¿cómo es que aquí en Honduras yo no sabía que este autor tan maravilloso existía? Sabíamos de Rubén Darío, ¿no? Que claro, es imposible escapar de la influencia de Rubén Darío, pero no conocemos de Asunción Silva, no conocemos de Coronel Urtecho, no conocemos de Pablo Antonio Cuadra o Joaquín Pasos de Guatemala, que son estos autores realmente maravillosos, ¿no? Y ni hablar de Costa Rica y de Guatemala y de El Salvador. Y es cuando yo entendí que para poder entender, para poder comprender realmente el momento actual que vivimos en Centroamérica, tenemos que regresar a leer qué es lo que se escribió antes, porque esa fotografía está en todos estos autores, en aquellos que logran sobrevivir más allá de su vida, es porque tienen realmente algo que nos comunica
más allá de los años, ¿no? Han pasado 100 años desde que se escribió el Evangelio del Amor y usted lo lee ahorita y es un libro como que hubiera sido escrito por un maestro este año, ¿no? Tiene esa magia, ¿no? La literatura, de llevarnos también a otras épocas, pero sentirnos identificados, sentirnos propios. Pero sobre todo de explicarnos el momento actual, ¿no? De explicarnos qué ocurrió, por qué. A raíz de eso vivimos entender esto, ¿no? Entonces, y luego a partir de eso yo me puse a estudiar ya toda esa literatura temprana de Centroamérica, ¿no? Y considero que soy un conocedor de la literatura temprana de Centroamérica y puedo entender primero todos los elementos, las pasiones, los temores, las obsesiones de esa generación de escritores y escritoras, ¿no? Y cómo muchas de ellas incluso persisten actualmente, ¿no? La construcción de una sociedad justa, la construcción de un Estado democrático, la construcción de un pensamiento propio, ¿no? De una libertad, ¿no? Esa búsqueda estaba ya hace 100 años, ¿no? Han cambiado los nombres, han cambiado los actores, pero la realidad sigue siendo exactamente la misma. Volvemos a Nicaragua actualmente, o sea, vemos a Nicaragua ahora con Ortega y es exactamente lo mismo de la dictadura de los años 30, que también vivió esta generación. O sea, la diferencia entre un Sergio Ramírez de Nicaragua y un Froilán Turcios de Honduras es ninguna, ¿no? Porque al final se enfrentaron contra el poder y sufrieron en el exilio y murieron en el exilio. Bueno, Sergio no ha muerto en el exilio, ¿no? Esperemos que tenga la oportunidad de regresar a Nicaragua, pero no sabemos, ¿no? Y esa es la realidad con la que se debe de enfrentar y es la realidad que creo yo que es importante estar consciente a la hora de sentarse a escribir un texto. Excelente. Al retorno vamos a conocer sobre los escritos que tiene más recientes nuestro querido escritor Óscar Estrada. Ya volvemos. El sentimiento Puma nos une. Visita la librería universitaria y adquiere los diferentes accesorios que nos identifican como verdaderos Pumas. En la librería universitaria encontrarás camisetas, sudaderas, uniformes quirúrgicos, gorras y mucho más. La librería universitaria te espera de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde. Estamos al diálogo con el escritor Óscar Estrada y nos va a comentar ahora sobre sus libros más recientes, que son 3 los que nos estaba diciendo, ¿no? Sí, bueno, yo tengo 3 libros que son los que yo considero como de mi proyección más reciente. Yo quisiera hablar de todos ellos, la verdad, no he publicado 7 libros ya, pero vamos a remontarnos con 3. Pero además quiero hablar de los últimos proyectos que tengo también como editor, que es importante reconocer porque es precisamente esta exploración que hablábamos al principio, ¿no? De mis libros, ahorita está Tierra de Narcos, que es el libro que ha tenido la suerte de llamar la atención a nivel internacional de un sello importante como Grijalbo,
que es el sello que la publica y que la distribuye a nivel latinoamericano, ¿no? Que busca un poco explicar este complejo mapa de lo que es el narcotráfico en Honduras, ¿no? Un libro que además ha llamado la atención de algunas autoridades en Guatemala, en Costa Rica, para poder entender también en qué se parece el fenómeno del narcotráfico en Honduras con el fenómeno de sus países, cómo se va ligando con las mafias, cómo se va ligando cómo las mafias se van ligando con el Estado, con el poder político, con el poder militar, ¿no? Y de esa forma, pues, tratar de buscar como sociedad una respuesta a cómo salir de este atolladero, que está claro que la respuesta judicial no es suficiente para un problema tan complejo. Esto es lo que busca el libro Tierra de Narcos. Luego tengo otro libro también de no ficción que escribí recopilando una serie de entrevistas y materiales que en su momento salieron y tuve acceso, y tratando de entender el golpe de Estado del 2009, que se llama Héroes y Villanos del Golpe de Estado. Ahí tuve la oportunidad de entrevistar a personajes como Roberto Micheletti, como Manuel Zelaya Rosales, como Julieta Castellanos, por ser parte de la Comisión de la Verdad, Romeo Vázquez y todos los distintos actores que fueron protagonistas de esa crisis política que seguimos todavía viviendo, ¿no? En nuestro país las consecuencias han extendido ya 12, 13 años y se extenderán 5, 10 años más mientras no lo entendamos qué fue lo que pasó. Y cada uno explica con sus propias palabras qué es lo que pasó. Y a la hora de tener todo junto en un libro, viéndolo con documentos que hablan de las condiciones económicas, de qué era el proyecto de Petrocaribe, de ver las condiciones políticas, el narcotráfico, la crisis del Partido Liberal, la crisis institucional, ¿no? Cuando ponemos todo esto junto, se hace pues una visión bastante completa, ¿no? Creo yo, de esa crisis, que nos permita pues entender cómo algunos actores todavía están vigentes y siguen patinando en ciertos temas que no nos permitirá salir como sociedad y buscar pues la solución, ¿no? En me interesa conocer un poco en el tema de como escritor, ¿no? Porque queramos o no, nosotros tenemos una visión de la realidad o de la situación, ¿no? Desde nuestra mirada. Sí. ¿Eso se plasma en el libro o se puede salirse de esto y simplemente plantear lo que está ocurriendo? Definitivamente se planta en el libro. O sea, yo no creo que el autor pueda ser capaz de aislarse completamente de su pensamiento y de su entendimiento del mundo, ¿no? A la hora de escribir una obra, ¿no? Y precisamente es por eso que el libro también busca dar esta amplitud, porque yo nunca fui, a pesar de que en el momento de la crisis, como escritor me involucré en el Frente Nacional de Resistencia, considerando que lo que había ocurrido era no se podía aceptar. No se podía aceptar, ¿no? Y que nos iba a traer consecuencias como sociedad, ¿no? Y no era tanto por la figura de Manuel Zelaya Rosales, porque considero de que él fue responsable de esa crisis también. Él cometió muchos errores que nos llevaron a esa crisis, problemas de falta de lectura, problemas de incapacidad de diálogo y todas estas cuestiones, pero como autor, como artista, en ese momento nos involucramos de lleno en todo ese proceso hasta el 2010, cuando ya comenzó la conversión del Frente Nacional de Resistencia a partido político, y yo ya me separé ahí porque no era mi proyecto el partido político, ¿no? Entonces, y por esa visión mía también el libro trata de tener una perspectiva más amplia, porque creo que para encontrar soluciones tenemos que tener una visión amplia de la sociedad, ¿no? De los problemas sociales, y no solamente uno de los actores que no nos va a dar su visión, nos va a dar su problema, ¿no? Y cuando usted escucha la diferencia entre por qué Micheletti justifica el golpe y por qué Manuel Zelaya explica el golpe, ve que hay ciertos puntos que están viendo desde ángulos distintos, ¿no? La misma situación, pero cada quien desde su postura. Desde su postura, y eso es importante a la hora de poder establecer análisis más completos, ¿no? Y además creo yo que es importante el libro porque nos explica este gobierno también y todos los problemas que ha tenido que ir enfrentando, tanto en su relación con los distintos actores del poder como en sus propias deficiencias administrativas.
Y el tercer libro es para mí una novela muy especial. Yo he escrito 3 novelas, ¿no? Esta última se llama Cuando el río suena, que es una novela que habla sobre lo que es crecer en Comayagüela, ¿no? Explica más o menos un personaje que acompaña entre el año 85 y el año 98, ¿no? Y el origen también de esa violencia extraña de Comayagüela que ya la comenzábamos a ver en ese momento, ¿no? Una ciudad que para mí tiene la magia de ser completamente olvidada, tanto por los políticos como por la literatura. Creo que, no sé, no conozco, es la primera vez que la ciudad de Comayagüela es protagonista en una novela, y no Tegucigalpa, sino Comayagüela como ciudad, su mercado, sus cementerios, sus barrios, sus cerros, su río. Y estudiar la historia de Comayagüela es súper interesante porque era aparte, no eran las ciudades gemelas. Comayagüela tenía incluso su propio gobernante. Así, ¿no? Y sigue siendo aparte, producto de esos, que los alcaldes, que son en su mayoría, o todos han sido de Tegucigalpa, hacen los proyectos urbanísticos para Tegucigalpa, y Comayagüela es cuando ya la crisis no la aguanta y que intervienen a hacer algo, ¿no? La gente de Comayagüela no tiene la misma relación con Tegucigalpa, solo que Tegucigalpa no se da cuenta. Sí. ¿No? Entonces, eso busca explorar. Es una novela bastante íntima, una novela bastante... también explora otras cosas como la sexualidad, ¿no? El origen de la sexualidad, las drogas también ya presentes en aquel momento, en la Tegucigalpa de los 90, a principios de los 90, ¿no? Pero era una relación distinta que teníamos en ese tiempo a las drogas de lo que tenemos ahora. Y como autor, como editor, ¿no? Que es la otra faceta que presento yo, ahorita estoy trabajando en 3 libros particularmente. El primero es un estudio muy completo que hace la autora Helen Umaña sobre la obra literaria de Julio Escoto. Son 2 gigantes que estamos trabajando junto a la editora y la doctora María Ruff, que es una autora con un gran corazón para Centroamérica, ¿no? Y ella es la que está editando esta colección que definitivamente, si que alguien en algún momento quiere conocer la historia, quiere conocer a profundidad la obra de Julio Escoto, ese es el libro que va a tener que revisar, porque es un autor, creo yo, que respetado actualmente, pero que todavía no le estamos dando el peso que tiene en nuestra literatura, tanto al maestro Julio Escoto como a la maestra Helen Umaña, ¿no? Y tengo también otro libro que habla sobre la crisis de Nicaragua a partir del año 2018 hasta la actualidad, con la liberación la expatriación de los presos políticos, ¿no? Y este libro, por el autor Francisco Larios, busca dar una explicación de todos los distintos actores que han ido participando, ¿no? Y entendiéndolo también desde una perspectiva histórica. Ya nos va a conversar un poco más sobre el tema de la editorial, porque queremos conocer más y sobre todo tener acceso, ¿no? a poder llegar a publicar algún libro, algún escrito, esas personas que están ahí viéndonos y que están interesados en esto. Antes queremos escuchar la recomendación de un libro que tenemos por ahí. Mi nombre es Alex Carvajal, estoy cursando la carrera de Psicología y quería recomendarles este cómic en particular que se llama Scott Pilgrim. Trata sobre un joven que se llama Scott Pilgrim que literalmente encontró la chica de sus sueños, pero para proteger su relación con esta chica de sus sueños debe de derrotar a sus 7 exnovios malvados. El desarrollo del personaje, tanto las cosas por las que él pasado y tanto el pasado de la chica de sus sueños, que se llama Ramona, también es algo bastante interesante de ver. Y lo que me parece más curioso es de que yo ya lo he leído, la perspectiva que me da el cómic siempre que lo leo, aunque en diferentes situaciones de mi vida, lo entiendo de forma diferente. Así que entre más una persona vaya creciendo, lo va a interpretar de forma diferente. Gracias por esa recomendación, estaremos muy atentos. Ahora nos fascinaría conocer
¿Qué libro de los muchos que hay? Ya nos mencionó uno cuando nos habló de la librería en Estados Unidos. Sí, no, pero hay ¿Qué muchos, otro libro ha impactado hay a muchos, Óscar Estrada? hay muchos libros que para mí creo yo que son de lectura obligatoria y que siempre que puedo paso recomendando, ¿no? Uno de ellos es El Quijote, ¿no? Creo que es uno de los libros que hay que tener una lectura adulta, porque no es un libro para jóvenes, es un libro para adultos, pero además es un libro que no envejece y algo que tiene 300 años de haber sido escrito y todavía es vigente, es algo que merece volver a ser leído. Actualmente acabo de terminar el segundo de una saga de 3 del escritor Cixin Liu, un escritor chino, una obra de ciencia ficción que se llama El problema del tercer cuerpo, que yo ahorita estoy enamorado de esa saga porque creo yo que dentro del género de ciencia ficción es algo que yo no había leído antes y es precisamente este análisis de qué pasaría o qué va a pasar en el momento que los humanos establezcamos contacto con otra civilización. Y la perspectiva de este autor, la tesis de este autor no es necesariamente buena. Entonces, porque él habla de que hablando de extraterrestres. Hablando de civilización. Él desarrolla la tesis de dos civilizaciones, de que el universo es un espacio limitado de recursos. A pesar de que es vasto y enorme, es limitado de recursos. Y en el momento que una civilización establece contacto con otra, va a entrar competencia por esos recursos, ¿no? Inevitablemente, según él, porque es un asunto de sobrevivencia de las dos civilizaciones. Entonces, ese para mí sería la recomendación, búsquelo, El problema del tercer cuerpo. Excelente. Estamos ya al límite de nuestro programa. Qué rápido. Quisiera escuchar o quisiera que hablemos en este momento de esa visión que tiene usted para Honduras, desde su oficio, su trabajo, su profesión, que es escribir. ¿Cómo vamos contribuyendo para que Honduras salga adelante? Yo creo que hay verdades que son incómodas, ¿no? Que se deben de decir, ¿no? Yo creo que la intelectualidad los intelectuales y las intelectuales en Honduras tienen un deber, ¿no? Para con esta generación y no es partidario. Yo creo que el problema es que hemos confundido el deber del pensamiento intelectual con una órbita partidaria y ahí donde yo creo que tenemos que poder separarnos un poco del partido y pensar más allá del proyecto político del momento, de qué es lo que estamos construyendo y buscar entendernos, buscar comprendernos y entender que el otro lado del espectro político también tendría algo de razón en algunas cosas y saber escucharnos. Creo que ese es uno de los retos más importantes que tenemos como generación intelectual, establecer esos puentes en una sociedad tan polarizada, tan separada y tan violenta, ¿no? Porque estamos comenzando una etapa en donde es una revancha de uno del otro y uno queda en medio y eso es de preocuparnos. En efecto. Óscar, le deseamos lo mejor, que siga avanzando, que sus escritos sigan teniendo este auge. Muchas gracias. Y no nos podemos ir sin antes mencionar cómo contactarnos si queremos escribir y ser publicados por su editorial. Bueno, para escribir yo siempre estoy abierto a las personas que quieran compartirme sus textos y preguntarme cuestiones específicas sobre el desarrollo de sus trabajos. Es fácil encontrarme en las redes sociales, Óscar L. Estrada, ahí en todas las plataformas está ahí, Óscar L. Estrada. Y si ya tiene un trabajo específico también, puede contactarse con la editorial casasolaeditores.com. Esas son como las plataformas y ahí están los enlaces para las redes sociales. Excelente, ahí en pantalla va a aparecer todo esto para que usted pueda tomar nota y por supuesto contactarse con Óscar Estrada. Gracias y siempre bienvenido a tu país. Muchas gracias. Hasta la próxima.